¿A dónde vas? ¿De verdad te vas? ¿Y quién va a pagar mi cuenta entonces? Se angustió la suegra, que ya había sentado a toda la familia en el restaurante de lujo, pero la respuesta de la nuera la dejó fuera de lugar. Hola, amigos. Antes de comenzar, por favor, díganos de qué país son. Nos interesa mucho saber desde dónde nos están viendo. Y no olviden suscribirse al canal y darle me gusta a este video. Les deseamos una agradable visualización y un excelente ánimo. Marisol estaba frente al espejo en el vestíbulo, ajustando el cuello de su traje verde. El tejido era de calidad, pero modesto, nada sobrante, nada llamativo. Así era como ella se había acostumbrado a ser durante estos 3 años de matrimonio, discreta, cómoda, siempre dispuesta a ayudar. Volvió a revisar el contenido de su billetera y frunció el ceño. Había recibido su salario solo ayer, pero ya gran parte se había distribuido, pagos de servicios, alimentos, medicamentos para su madre. Y ahora, el cumpleaños de su suegra. Espero que esta vez todo se maneje sin excesos, pensó Marisol, aunque en el fondo sabía que su esperanza era en vano. Mari, no te quedes ahí como estatua, dijo con voz autoritaria señora Carmen. Estamos llegando tarde, y en un día como hoy no puedes estar tan seria. La suegra se veía imponente con su nuevo vestido burdeos. Cada detalle de su atuendo gritaba lujo, desde el elegante broche de oro en forma de rosa hasta los zapatos lacados de tacón firme. Su cabello estaba recién peinado, y su manicura era impecable. Marisol, involuntariamente, comparó su modesto traje con el de su suegra y comprendió que de nuevo iba a aparecer una ratita gris al lado de la cumpleañera. ¡Feliz cumpleaños, mamá! Gabriel besó incómodamente a su madre en la mejilla, intentando no desarreglar su peinado. Hoy eres una reina. Claro que soy una reina, señora Carmen sonrió satisfecha, ajustando su broche. Y vamos a celebrarlo como una reina. Una vez al año uno puede permitirse un poco de lujo, ¿verdad? Marisol se quedó en silencio, pero en su interior se contrajo. Cuando su suegra hablaba de lujo, ella siempre terminaba pagando la cuenta. El trayecto hasta el restaurante tomó media hora. Todo ese tiempo, señora Carmen habló de lo mucho que había soñado con celebrar su cumpleaños en la casona. Imagínate, las vecinas de nuestro barrio se pusieron tan celosas cuando les dije que iba a la casona, hablaba animada. Palomita se puso verde de envidia, y Consuelo me preguntó si había ganado la lotería. ¿Y qué les respondiste? Marisol quería preguntar, pero se calló. Sabía perfectamente que su suegra probablemente había insinuado a la generosa nuera que tanto cuida de la familia. El restaurante La Casona los recibió con su majestuosa fachada de columnas de piedra y elementos decorativos de hierro forjado. En el vestíbulo sonaba música instrumental suave, y las enormes lámparas de cristal proyectaban una luz suave sobre los muebles caros. Los camareros, vestidos con camisas inmaculadas y chalecos negros, se movían apresuradamente entre las mesas, que estaban dispuestas con vajilla de porcelana y copas de cristal. Marisol calculó automáticamente el costo solo de la cena en un lugar así y sintió como su corazón se hundía. El gasto promedio de aquí equivalía casi a la mitad de su salario mensual. Bienvenidos a la casona. El maitre de ceremonias, vestido impecablemente, hizo una ligera reverencia. Pueden pasar, su mesa está lista. Les hemos preparado el mejor lugar junto a la ventana, con vista al patio interior. En la mesa redonda, cubierta con un mantel blanco, ya estaban sentados la hermana de la suegra, Rosario, y su esposo Alfredo. Rosario se veía un poco incómoda en su sencillo vestido azul, como si también supiera lo que les iba a costar esto. Alfredo, nervioso, ajustaba su corbata y observaba el interior con la expresión de alguien que calcula el valor de cada objeto. Por fin, señora Carmen tomó su lugar de honor al final de la mesa, acomodándose en la silla como una verdadera emperatriz. Ahora sí podemos comenzar la verdadera fiesta. Camarero, tráiganos el menú. Marisol se sentó junto a su esposo y observó con preocupación cómo su suegra miraba ansiosamente el menú, deteniéndose en los platos más caros. En sus ojos grises brilló la conocida astucia, esa que aparecía siempre que señora Carmen planeaba hacer una nueva petición de ayuda económica. «Dios mío, qué variedad», exclamó su suegra, pasando la página del menú. «Gabriel, mira, tienen ostras frescas, caviar negro y camarones tigre. Mamá, ¿no crees que tal vez deberíamos ser un poco más comedidos?», sugirió Gabriel con una pausa notoria. «Gabriel, querido, tengo 60 años.
exclamó teatralmente señora Carmen, poniéndose la mano sobre el corazón. ¿Acaso no merezco una celebración hermosa? ¿Cuántos años he ahorrado? ¿Cuántas veces me he privado de todo? Y ahora, cuando tengo una familia tan maravillosa. Miró a Marisol de manera significativa, y ella entendió, el juego había comenzado. Camarero, llamó en voz alta la suegra, levantando la mano. Quiero lo mejor. Hoy es mi día, y quiero recordarlo por mucho tiempo. El joven camarero, con una sonrisa de cortesía exagerada, se acercó a la mesa. Claro, señora, ¿qué le gustaría ordenar? Comencemos con los entremeses fríos, ostras por docenas, caviar esturión, jamón ibérico. Señora Carmen pasaba el dedo por el menú, mencionando los platos. Luego los calientes, camarones al vino blanco, filete de carne argentina, pechuga de pato con salsa de naranja y, por supuesto, champán, solo francés. Moet Chandon. Marisol sintió cómo se le secaba la garganta. Cada plato que mencionaba su suegra costaba una fortuna y el champán era uno de los más caros. El total de la cuenta se veía aterrador. Excelente elección, señora, asintió el camarero con aprobación. ¿Y para los demás invitados? Rosario pidió tímidamente una sopa y un plato principal más barato. Alfredo se limitó a pedir una ensalada y pescado. Gabriel tosió nerviosamente y eligió algo intermedio en precio. ¿Y usted, señora?, preguntó el camarero a Marisol. Ensalada César con pollo y café, respondió brevemente. Su apetito se desvaneció por completo cuando calculó mentalmente el costo aproximado de su pedido. Marichí, querida, pediste muy poco, observó señora Carmen con una sonrisa astuta. Tal vez camarones o un filete. No escatimes. Hoy es un día especial. Es fácil decir no escatimes cuando no vas a ser tú quien pague, pensó Marisol, pero dijo en voz alta. Gracias. No tengo mucha hambre. Mientras esperaban el pedido, la conversación social comenzó en la mesa. Señora Carmen contaba las últimas noticias de su vecindario, se quejaba de los vecinos y presumía de los logros de su pequeño jardín en la terraza. Rosario asentía y respondía con pequeñas afirmaciones. Alfredo permanecía callado, mirando de reojo a su esposa de vez en cuando. Los platos comenzaron a llegar después de media hora. Primero trajeron el champán en una cubeta con hielo y lo sirvieron ceremoniosamente en las copas. Luego llegaron los entremeses fríos, una montaña de ostras sobre hielo, caviar en una pequeña copa de cristal y jamón finamente cortado. Señora Carmen aceptaba felicitaciones y regalos con la actitud de una verdadera reina. Rosario entregó tímidamente una caja de madera hecha a mano, decorada con cuentas. «Oh, Rosario, qué bonito», exclamó la cumpleañera, aunque su voz tenía un tono de condescendencia. «Siempre has sido tan hábil con las manualidades». Alfredo le regaló un modesto ramo de crisantemos, claramente comprado en una floristería local. Gabriel, ceremoniosamente, le entregó una caja con costosos perfumes franceses. «Gabriel, querido, qué atento eres». Señora Carmen besó a su hijo. «Es Chanel. Hace tiempo que lo deseaba». «¿Y tu regalo, Marichí?», preguntó con una mirada inquisitiva, recorriendo la mesa con la vista. «Yo pensaba que íbamos a regalarlo junto con Gabriel», murmuró Marisol, sintiendo cómo sus mejillas se ruborizaban. «Ah, sí, claro». Señora Carmen hizo un gesto con la mano, como si se acordara de algo poco importante. «Tú eres tan práctica. Seguramente ya calculaste cuánto nos costará esta cena», dijo con una sonrisa satisfecha. «Pero el dinero está para gastarlo en la familia, ¿verdad?». En sus palabras había tal certeza que Marisol sintió que algo se rompía dentro de ella. 3 años de matrimonio, pensó mientras apretaba la servilleta en su mano, 3 años de constantes peticiones de ayuda, 3 años pagando los caprichos ajenos mientras yo ahorraba en mis propios almuerzos. ¿Cuánto más puedo aguantar? Marichí siempre nos ayuda, dijo satisfecha la suegra mientras se comía una ostra. ¿Verdad, querida? Tan responsable, tan atenta. Marisol recordó la boda de hace 3 años. Señora Carmen lo organizó todo, eligió el restaurante, diseñó el menú, invitó a sus amigos y familiares. Y cuando llegó el momento de pagar, resultó que no tenía dinero. Marichí, querida, sabes que es tu boda. ¿Quién más va a pagar? Había dicho en ese entonces. Todo el ahorro para el pago inicial de su departamento se fue en una sola noche. Luego vino unas vacaciones para toda la familia de la suegra en la costa caribeña. La familia debe descansar junta,
insistió señora Carmen. Marisol tuvo que pedir un préstamo. Renovación de la cocina de la suegra, tienes un buen sueldo, pero yo en la pensión no puedo afrontar estos gastos. Cumpleaños interminables, santos, aniversarios de familiares. Medicamentos caros para la salud delicada de señora Carmen. Regalos para todo tipo de festividades. Mamá, quizás. Hoy yo. Comenzó Gabriel, pero su madre lo interrumpió. ¿Qué pasa, hijo? Levantó la ceja señora Carmen. Tienes dificultades en el trabajo después de los despidos. Pero Marichí es independiente, ella se encarga. ¿Verdad, querida? Se encarga. Marisol sintió como su corazón se apretaba con dolor. Como si tuviera una opción, como si pudiera decir no y no ser considerada una tacaña y una bruja. Y yo siempre callada, siempre aguantando. Los platos principales llegaron. Los camarones al vino blanco brillaban en bandejas de plata. La carne argentina emanaba un aroma apetitoso. La pechuga de pato estaba decorada de manera artística con vegetales. ¡Qué belleza!, exclamó señora Carmen. Camarero, tómame una foto. Quiero recordar este día. El joven camarero, con una sonrisa servicial, sacó varias fotos con el teléfono de la cumpleañera. Señora Carmen posaba con su copa de champán, mostrando su victoria. El almuerzo se alargó, pidieron postres caros, pasteles franceses y coñac. Señora Carmen estaba de excelente humor, contaba chistes y recordaba su juventud. Los demás se sentaban con sonrisas forzadas, especialmente Alfredo, quien miraba la hora con más frecuencia. Finalmente, el camarero trajo la cuenta en una elegante carpeta de cuero. Señora Carmen ni siquiera miró las cifras y, con el gesto habitual, le extendió la carpeta a Marisol. Marichí, querida, como siempre, ayúdanos. Marisol tomó la cuenta con manos temblorosas. La cifra la sorprendió incluso a ella, que ya se había preparado para lo peor. El total superaba casi 1,5 veces su salario mensual. Volvió a leer las posiciones, esperando encontrar un error, pero todo estaba correcto. Lentamente, levantó la mirada y miró el rostro satisfecho de su suegra, el rostro avergonzado de Gabriel y a Rosario, que con disimulo estudiaba el patrón del mantel. No dijo ella en voz baja pero claramente. ¿Qué no? No entendió señora Carmen, alejándose de su conversación con Rosario. Dije, no voy a pagar esto. Un silencio mortal cayó sobre la mesa. Incluso la música de fondo del restaurante parecía haberse detenido. Señora Carmen palideció, como si hubiera oído algo impensable. ¿Te sientes mal? Se rió nerviosamente la suegra, mirando a los familiares. Claro que vas a pagar. Siempre lo haces. Esto es solo un malentendido. Marisol se levantó lentamente y dejó la cuenta sobre la mesa. Sí, siempre callaba y pagaba, pero hoy eso se acabó. Marisol, ¿a dónde vas? La voz de la suegra se quebró en un grito, atrayendo la atención de las mesas cercanas. A casa. Decidan ustedes quién va a pagar por sus caprichos reales. ¿En serio te vas? ¿Y quién va a pagar mi cuenta entonces? La suegra entró en pánico. Marisol se detuvo junto a la mesa y miró a señora Carmen con una mirada tranquila pero firme. ¿Alguna vez pensaron en eso antes de pedir camarones y champán de 180,000 pesos la botella? ¿O están acostumbrados a que siempre haya alguien que pague por ustedes? Esta respuesta dejó a señora Carmen completamente desconcertada. Abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Pero, somos familia. Finalmente soltó, con dificultad. La familia debe ayudarse. Y precisamente porque somos familia, ya no voy a permitir que me utilicen. Marisol dio media vuelta y se dirigió a la salida, sin mirar atrás a los rostros desconcertados de los familiares. Detrás de ella se escuchó un susurro agitado y el ruido de las sillas siendo movidas. Varios comensales en las mesas cercanas se giraron, atraídos por la escena inusual. Señora, se olvidó su bolso, la llamó el maitre. No me olvidé. Simplemente ya no lo necesito aquí, respondió Marisol, sin detenerse. En la salida del restaurante, se detuvo por un segundo, sintiendo cómo sus manos temblaban. 3 años de sumisión terminaron con una frase pasó por su mente. Y ahora tendré que lidiar con las consecuencias. Pero ¿saben qué? Por primera vez en mucho tiempo me siento libre. En el restaurante cayó un silencio incómodo, solo roto por las conversaciones apagadas de las mesas cercanas y el suave tintineo de la vajilla. Señora Carmen estaba sentada con la boca abierta, todavía sin creer lo que había sucedido.
Su rostro había adquirido un tono pálido y sus manos temblaban levemente. Rosario arrugaba nerviosamente la servilleta blanca, sin atreverse a levantar la mirada. Alfredo examinaba el contenido de su copa de champán, como si esperara encontrar respuestas sobre lo ocurrido. Gabriel estaba inmóvil, mirando la puerta por donde su esposa se había ido. ¿Qué fue eso? Finalmente exhaló señora Carmen, mirando confundida a los que quedaban en la mesa. ¿Qué fue todo esto? ¿Será un sueño? Mamá, Marisol solo. Comenzó Gabriel, pero su voz tembló traicionera. ¿Solo qué? La interrumpió señora Carmen, y en su voz comenzaron a surgir esos tonos autoritarios. ¿Solo decidió avergonzarme en mi cumpleaños? ¿Solo mostrarle a todos lo mala suegra que soy? Ante toda esta gente, señaló a las mesas cercanas, donde los comensales seguían mirándolos con curiosidad. Mamá, cálmate, intentó intervenir Gabriel. ¿Cómo me voy a calmar? La voz de señora Carmen se volvía cada vez más alta. Me acaban de humillar públicamente, mi propia nuera, en mi cumpleaños. Un camarero se acercó delicadamente a la mesa y tosió ligeramente. Disculpen la molestia, pero la cuenta, el asunto del pago debe resolverse de alguna manera. Ya sé de su maldita cuenta, soltó señora Carmen, mirando con furia a Gabriel. Gabriel, paga ya. Fue tu esposa la que armó este espectáculo. Mamá, de verdad. Tengo problemas con el dinero en este momento, murmuró Gabriel, evitando mirar a su madre. Te lo dije, en el trabajo hubo despidos y me redujeron el salario. No puede ser, exclamó señora Carmen. No puede ser que no tenga a un solo familiar que me ayude en un momento difícil. Rosario apretaba cada vez más la servilleta y, de repente, habló en voz baja. Carmen, ¿y sí? Tal vez, Marisol tiene razón. ¿Qué dijiste? Digo que tal vez la chica tenga razón. Finalmente, Rosario levantó la mirada. ¿Sabes cuánto costó esta cena? Alfredo lleva 3 semanas sin comprar carne, ahorrando para que me alcance para la medicina para mi presión. Y ahora, Rosario, advirtió Alfredo a su esposa, pero ella siguió hablando. Y ahora estamos aquí, comiendo camarones a cuenta ajena. Esto no está bien, Carmen. ¿No está bien? Señora Carmen se puso colorada. ¿No está bien ayudar a un ser querido? ¿No está bien cuidar de la familia? La familia debe cuidar de ti también, y tú de la familia, dijo con firmeza Rosario. No solo Marisol cuidando de todos. Alfredo suspiró pesadamente y, con reluctancia, sacó su billetera gastada. Contó los billetes y frunció el ceño. Con esto solo alcanza para 1/3 de la cuenta, murmuró. No hay más. Alfredo, no, susurró su esposa. Es casi toda nuestra pensión para el mes. ¿Y qué hago? Se encogió de hombros Alfredo. ¿Dejo a la cumpleañera sola? El camarero esperaba pacientemente, sosteniendo una carpeta de cuero con la cuenta. En su sonrisa cortés se podía notar un toque de tensión. Tal vez los señores puedan encontrar un compromiso, sugirió suavemente. Podemos dividir la cuenta en partes o aceptar el pago con tarjeta en cuotas. Nada de cuotas, exclamó señora Carmen, visiblemente enfadada. Este es mi cumpleaños. Debe ser perfecto. Mamá, ¿pero cómo puede ser perfecto si no podemos pagarlo? Preguntó Gabriel, agotado. En su voz sonaba algo nuevo, algo que señora Carmen nunca había oído antes. No era sumisión ni el deseo de complacer, sino cansancio, decepción. ¿También estás en contra de mí?, susurró ella. No estoy en contra de ti, mamá. Simplemente. Gabriel se detuvo, buscando las palabras. Simplemente empiezo a entender a Marisol. Las conversaciones en las mesas cercanas se apagaron. Los comensales escuchaban abiertamente la dramática escena familiar que se desarrollaba frente a ellos. El maître se tocó nerviosamente su corbata, claramente considerando si debía llamar a seguridad. Perfecto, dijo señora Carmen en voz alta, levantándose de su silla. Perfecto, entonces me quedo sola en mi cumpleaños. Nadie me entiende, nadie me apoya. Carmen, cállate, susurró Rosario, suplicante. Todos nos están mirando. Que nos miren, gritó la suegra. Que vean cómo los parientes ingratos tratan a una mujer mayor. Gabriel sacó lentamente su tarjeta de crédito y la entregó al camarero. Toma de ella lo que puedas. El resto lo pagamos después. Gabriel, gracias, hijo. Señora Carmen cambió de ira a dulzura al instante. Sabía que no me dejarías. Pero Gabriel no respondió a su sonrisa. Miraba hacia un lado, y su rostro estaba sombrío. El pago se alargó.
Resultó que el límite de la tarjeta de Gabriel solo cubría la mitad de la cuenta. Alfredo agregó su parte. El resto se tuvo que financiar en cuotas para el próximo mes. Lo pagaremos a tiempo, aseguró Gabriel al camarero. Dejo mis datos de contacto. Claro, señor, confiamos en nuestros clientes, respondió cortésmente el encargado, pero en sus ojos se leía duda. Los familiares se fueron en un tenso silencio. Rosario y Alfredo tomaron el autobús, rechazando la oferta de ser llevados. Carmen se quejaba durante todo el trayecto a casa sobre el comportamiento de la nuera. ¿Te imaginas cómo me humilló?, lamentaba en el asiento trasero. Delante de todos, incluso de Rosario. ¿Qué van a pensar ahora las personas? Mamá, ¿y tú pensaste en lo que siente Marisol?, preguntó Gabriel en voz baja, sin apartar la vista del camino. ¿Qué siente ella? ¿Y qué siento yo? Me humillaron en mi propio cumpleaños. Y ella fue humillada durante 3 años. Cada vez que pedías platos caros y luego, en silencio, le pasabas la cuenta. Carmen se quedó en silencio, pero no por mucho tiempo. Somos familia. La familia debe ayudarse. Ayudar, sí, pero no aprovecharse, mamá. Gabriel dijo estas palabras en voz muy baja, pero sonaron como una sentencia. En casa, Marisol estaba sentada junto a la ventana en la sala, mirando la ciudad al atardecer. No lloraba, simplemente observaba en la distancia, como si intentara ver su futuro allí. Sostenía una taza de café frío. ¿Y ahora qué?, pensaba. Gabriel probablemente está enojado. Carmen me declarará la guerra. Tal vez soy un egoísta, tal vez no debía serlo, pero luego una voz en su cabeza respondía, ¿y cómo más? ¿Cuánto más puedo callar y aguantar? ¿Cuánto más puedo vivir por el confort de los demás? La llave giró en la cerradura cerca de las 9 de la noche. Gabriel entró en el vestíbulo y por sus pasos pesados, Marisol entendió que la conversación sería seria. Marisol se sentó junto a ella en el sofá. No tienes idea de lo que pasó después de que te fuiste. Lo imagino, respondió ella tranquilamente. Tu madre buscó culpables y seguramente me encontró a mí. Estaba furiosa, gritaba por todo el restaurante, decía que la avergonzaste. Marisol dejó la taza en la mesa. ¿Y tú qué piensas? Gabriel permaneció en silencio por un largo rato, buscando las palabras. Pienso que por primera vez en muchos años vi la situación desde fuera, y me dio vergüenza. Vergüenza por haber dejado que esto ocurriera, por haber callado mientras mi madre te pasaba todos los gastos, por haber sido un cobarde. Marisol se giró hacia su esposo. Gabriel, dime honestamente, ¿cuántas veces quisiste decirle no, pero no te atreviste? Siempre, admitió él. Cada vez que comenzaba con sus indirectas sobre la pequeña ayuda, pero tenía miedo de decepcionarla, de que hubiera un escándalo. ¿Y era más fácil sacrificarme a mí? No sacrificarte. Simplemente, se detuvo. Simplemente tú nunca te quejaste. Pensé que no te costaba. ¿No me costaba? Marisol sonrió amargamente. Gabriel, tuve que pedir 3 préstamos para cubrir los gastos de tu madre. No compré ropa nueva durante 2 años. Renuncié a los cursos de inglés de los que soñaba. ¿Eso no es difícil? Dios mío, Marisol, no lo sabía porque no quería saberlo. Te era cómodo pensar que los problemas se resolvían solos. Gabriel le tomó la mano. Cuéntame todo desde el principio. Quiero entender. Y Marisol comenzó a contar sobre el primer préstamo para medicamentos que se convirtió en una costumbre, sobre la boda que Carmen organizó con su dinero, sobre los cumpleaños y aniversarios interminables, sobre cómo poco a poco su propia vida se convirtió en un apéndice de las necesidades de su suegra. ¿Sabes qué es lo más doloroso?, decía ella. Ni siquiera es el dinero, sino que nunca me preguntaba si me era cómodo, si tenía los medios, si los necesitaba para mí misma. Simplemente asumía que yo iba a pagar. Y yo, Gabriel bajó la cabeza, y yo la ayudaba con mi silencio. Sí, ayudabas. El teléfono sonó de repente, de forma exigente. En la pantalla apareció el nombre mamá. Gabriel. La voz de Carmen sonaba histérica. Ven ahora mismo. Y trae a Marisol. Tenemos que hablar de esto. No voy a permitir que esta persona me trate así. Mamá, ya es tarde. Me da igual. No dormiré hasta que lo resolvamos. Exijo disculpas de su parte, disculpas públicas. Marisol negó con la cabeza y dijo en voz baja. Dile que no iré más al primer llamado y que mañana tengo cosas más importantes que resolver que las disputas familiares. Ella no va a venir, mamá.
¿Qué significa no va a venir? La voz de la suegra subió aún más. ¿Cómo que no va a venir? Yo soy su suegra. Soy mayor. Ella tiene que. Nadie le debe nada a nadie, dijo firmemente Gabriel. Tú. Carmen, por un segundo, perdió las palabras. ¿Te pones de su lado? ¿En contra de tu propia madre? Me pongo del lado de la justicia. Carmen colgó el teléfono sin decir una palabra. Los esposos hablaron largo rato esa noche. Gabriel escuchó por primera vez cuánto había costado mantener la armonía familiar durante todos esos años. Marisol, por primera vez, habló de sus miedos, heridas y decepciones. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Gabriel, ya cerca del amanecer. No lo sé, respondió sinceramente Marisol, pero ya no viviré según las reglas de tu madre. Esa noche, Gabriel estuvo mucho rato sin dormir, escuchando la respiración tranquila de su esposa. Sabía que el mundo en el que habían vivido durante años se desplomó de un golpe y ahora todos tendrían que construir uno nuevo. Pero ¿cómo sería ese mundo? Aún no estaba claro. En su mente seguían dando vueltas las palabras de Rosario: eso está mal, Carmen. Palabras simples, pero ¿cuánto tiempo pasó hasta que alguien se atrevió a decirlas? Quizás, pensó Gabriel mientras se quedaba dormido, quizás a veces sea necesario destruir lo viejo para construir algo honesto y justo. La mañana después del escándalo comenzó con un pesado silencio. Marisol estaba de pie frente a la estufa, preparando el desayuno, y cada sonido parecía demasiado fuerte en esa tensa quietud. Gabriel estaba sentado a la mesa, revisando las noticias en su teléfono, pero su mirada vagaba por encima de la pantalla. Ambos evitaban mirarse, como si tuvieran miedo de ver algo doloroso en los ojos del otro. ¿Café?, preguntó brevemente, sin volverse. Gracias, respondió él de manera igualmente seca. Los rituales matutinos normales, discutir los planes del día, bromear, un beso de despedida, ahora parecían torpes y extraños, como si una pared invisible se hubiera levantado entre ellos tras las revelaciones de la noche anterior. Marisol puso la taza frente a él y notó cómo él se sobresaltaba cuando sus dedos se rozaban accidentalmente. Hoy, me voy a quedar un poco más en la oficina, dijo Gabriel mientras se vestía. Hay mucho trabajo con los informes para la sede. Está bien, asintió Marisol, sabiendo que era solo una excusa. Él simplemente no estaba listo para continuar la conversación de ayer. Nos vemos esta noche, dijo de manera formal, mientras se dirigía hacia la puerta. Adiós. No hubo beso de despedida, por primera vez en 3 años de matrimonio. Una vez que él se fue, Marisol se quedó sola, sentada en la cocina, terminándose el café frío. ¿Qué va a pasar ahora?, pensaba. ¿Acaso una sola conversación puede destruir todo lo que construimos? Pero enseguida otra voz en su cabeza respondía: ¿y qué construimos? ¿Una ilusión de bienestar? ¿Relaciones donde yo callo y aguanto por la apariencia de una familia feliz? A las 10 de la mañana sonó el teléfono. Marisol miró la pantalla y vio un número desconocido. Hola, Marisol, soy Rosario. ¿Podemos hablar? La voz sonaba cautelosa, casi culpable. Claro. ¿Ha pasado algo? Yo quisiera reunirme contigo, hablar sobre lo de ayer, si no te importa. No me importa. ¿Pero por qué? Simplemente, necesito decirte algo. Algo que debí decir hace mucho. Acordaron encontrarse en el mismo café Rincón Familiar, donde Marisol recientemente había abierto su corazón a su amiga Cristina. Rosario llegó primero, eligió una mesa junto a la ventana y nerviosamente jugaba con el asa de su bolso. Gracias por venir, dijo cuando Marisol se sentó frente a ella. No estaba segura de que quisieras hablar conmigo. ¿Por qué no debería quererlo? Después de lo de ayer, después de lo que hizo Carmen. La tía Rosario pidió té con limón, Marisol pidió café. Durante un rato, ambas se quedaron en silencio, cada una buscando las palabras correctas. Marisol finalmente comenzó a hablar. La tía Rosario: debo decirte que tenías razón. Absolutamente razón. Rosario. No, déjame hablar. He guardado silencio demasiado tiempo. Vi lo que pasaba, entendía que no era correcto, pero me quedé callada. Y me da vergüenza. Marisol miró a la mujer mayor con atención. Rosario lucía cansada, como si no hubiera dormido en toda la noche. Cuéntame, pidió Marisol. ¿Qué viste? Todo. Vi todo desde el principio. Como Carmen empezó a pedirte dinero prestado, como cada vez encontraba nuevas excusas para gastar. Como tú te volvías cada vez más pálida, más callada. Rosario dio un sorbo a su té y continuó. ¿Recuerdas tu boda?
Yo le pregunté a Carmen quién iba a pagar el banquete. Ella me dijo, claro, Marisol, es su boda. Y cuando respondí que el novio también debía participar, me dijo, Gabriel está sin trabajo, pero ella tiene un buen sueldo. ¿Dijo eso? Exactamente. Y luego añadió, Marisol es una chica comprensiva. Ella lo entiende todo. Marisol sintió cómo se levantaba una ola familiar de resentimiento en su interior. ¿Y recuerdas las vacaciones de hace 2 años? Continuó Rosario. Cuando Carmen decidió que toda la familia debía ir a la playa, le dije a Alfredo, ¿de dónde va a sacar dinero para unas vacaciones así? Y él me respondió, ¿qué dinero? Seguro que Marisol va a pagar otra vez. ¿Y ustedes se quedaron callados? Nos quedamos callados, asintió Rosario con culpabilidad. Alfredo dijo, no es nuestro asunto, son temas familiares, se resolverán entre ellos. Y yo fui una cobarde, temía discutir con mi hermana. Todos se quedaron callados, pensaba Marisol. Todos vieron, todos entendieron, pero todos se quedaron callados. Y solo yo tenía que aguantar y sonreír. ¿Y sabes qué dijo Carmen ayer cuando nos íbamos del restaurante? Rosario se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Dijo, Marisol está totalmente descarada. Piensa que, como tiene dinero, puede darme órdenes. ¿Qué? Exactamente. Para ella, no eres una persona con sentimientos y necesidades. Para ella, solo eres una billetera con patas. Marisol dejó la taza. Su mano temblaba. Rosario, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Por qué guardaste silencio todos estos años? ¿Por qué hablas solo ahora? Porque ayer vi tu rostro. Cuando te levantaste de la mesa, había tanto dolor, tanta fatiga en tu cara. Y me di cuenta, si no hablo ahora, seré cómplice de tu humillación. La conversación con Rosario duró 2 horas. Marisol se enteró de muchas cosas sobre cómo Carmen hablaba de ella dentro de la familia. Resultó que la suegra consideraba a su nuera muy conveniente y a menudo se jactaba con sus amigas de lo fácil que era tener una nuera tan obediente. Incluso decía, Marisol es oro puro, lo que le pido, lo hace. Nunca discute, nunca se opone. La nuera ideal. Lo que le pido, lo hace, repitió amargamente Marisol, como un perro a la orden. Marisol, entiendo que te duela, pero debes saber, no todos en la familia piensan así. Alfredo siempre decía que eres demasiado buena para este mundo. ¿Y Gabriel? Gabriel simplemente se encontró entre 2 fuegos. Después de hablar con Rosario, Marisol llamó a su amiga Cristina. ¿Podemos vernos otra vez? Necesito hablar con alguien que me entienda. Claro, ¿de nuevo problemas familiares? De nuevo, pero ahora todo es diferente, ahora sé la verdad. Cristina escuchó el relato sobre el escándalo de ayer y la conversación de hoy con Rosario. Marisol, eres increíble, dijo ella. Finalmente dijiste no, pero ahora no sé qué hacer. Gabriel me está evitando. Carmen probablemente me declarará la guerra. ¿Y si de verdad fui cruel? ¿Cruel? Se sorprendió Cristina. Marisol, has sido una donante durante 3 años para los caprichos de los demás. Eso no es crueldad, es supervivencia. Pero, aún así, es familia. La familia no es solo obligaciones, también son derechos. El derecho al respeto, al tener una opinión propia, a tener límites personales. Cristina sacó una libreta. Vamos a contar otra vez cuánto has gastado en Carmen durante estos años. La lista resultó ser aún más impresionante que la vez anterior, la boda, las vacaciones, la reforma, los interminables cumpleaños y aniversarios, los medicamentos, los regalos. Al hacer los cálculos, Cristina concluyó, eso es el precio de un departamento, Marisol, o un coche más unas buenas vacaciones en Europa. No me lo recuerdes. Te lo recuerdo porque tienes que entenderlo. Tu reacción de ayer fue absolutamente normal. Lo que no es normal es haber aguantado todo eso durante 3 años. En ese momento, al otro lado de la ciudad, doña Carmen tenía su propia conversación. Había pasado todo el día llamando a conocidos y familiares, contando sobre su nuera desagradecida y la humillación pública que sufrió. ¿Te imaginas, Concepción? Le decía al teléfono a su vecina. En mi cumpleaños, delante de todos, se levantó y se fue, como la última egoísta. ¿Y por qué se fue? Preguntó con cautela la vecina. ¿Quién sabe? Seguramente quiso hacérsela importante. Los jóvenes de ahora son así, creen que no le deben nada a los mayores. Carmen, ¿y si de verdad no tenía dinero? ¿Cómo que no tenía? Se indignó Carmen. Tiene un buen trabajo, un sueldo decente.
Simplemente fue tacaña. Por la tarde ya había llamado a todos los parientes, pero no recibió apoyo. La mayoría se quedó callada o insinuó con cautela que quizás valía la pena ver la situación desde otro ángulo. A las 7 de la tarde, Gabriel regresó a casa. Se lo veía cansado y desconcertado. ¿Cómo estás?, preguntó Marisol. Fatal. Mamá llamó al trabajo 5 veces. Me exigía que fuera inmediatamente y que pusiera a mi esposa en su lugar. ¿Y qué le dijiste? Que lo resolveríamos nosotros. Pero no se rinde. Dice que he traicionado a mi madre por una mujer cualquiera. ¿Una mujer cualquiera?, repitió Marisol. Esas son sus palabras, no las mías, aclaró Gabriel rápidamente. Cenaron en silencio. Cada uno pensaba en lo suyo, pero el tema común era uno: ¿qué hacer ahora? Gabriel, dijo finalmente Marisol. Hoy me encontré con Rosario. Sí. ¿Y qué te dijo? Me contó la verdad de lo que todos estos años han visto en la familia. Lo que pensaba tu madre de mí, cómo hablaba de mí con los parientes. Marisol le relató la conversación con Rosario. Gabriel escuchaba, y su rostro se volvía cada vez más sombrío. ¿Un monedero con patas?, repitió él. ¿Dijo eso? No con esas palabras exactas, pero el sentido era ese. Dios mío. Gabriel se pasó la mano por el pelo. No sabía que pensaba así de ti. Ahora lo sabes. Marisol, no sé qué decir. Me da vergüenza. ¿Vergüenza de qué? De no haberlo visto, de no haberte defendido, de haber permitido que mi madre te tratara como un cajero automático. Pero eres su hijo, es difícil ir contra una madre. Difícil, pero necesario. Cuando está equivocada, es necesario. A las 9 de la noche sonó el teléfono. Era Carmen. Gabriel, debes venir ahora mismo, y trae a tu mujer contigo. Mamá, no vamos a ir. ¿Cómo que no van a venir? Soy tu madre. Exijo una explicación. Exijo disculpas. Marisol no tiene culpa de nada. Quien debe disculparse es quien se aprovechó durante 3 años de la bondad ajena. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Dije la verdad, mamá. Esa verdad que todos fingimos no ver. Te volviste loco. Ella te ha manipulado, te ha puesto en mi contra. Nadie me ha manipulado. Finalmente he abierto los ojos. Muy bien. La voz de doña Carmen se tornó en un grito. Muy bien. Elige, o ella o yo. Mamá, no me pongas en esa situación. Ya te puse. O vienes ahora mismo y la obligas a disculparse, o no quiero volver a saber nada de ustedes. Gabriel miró a su esposa. Marisol asintió, como diciendo, decide tú. Entonces, adiós, mamá. Cuando estés lista para una conversación normal, llámame. Colgó el teléfono y se quedó mirando la pantalla negra por un buen rato. ¿Te arrepientes?, preguntó Marisol. Me arrepiento, pero no de haber colgado. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. Esa noche, Marisol tardó mucho en dormir. En un solo día, su vida había cambiado radicalmente. Por fin dijo no, pero el precio de esa palabra resultó muy alto. ¿Habrá valido la pena?, pensaba, y se respondía a sí misma, sí, valió, porque la dignidad vale más que la tranquilidad y el amor propio más que la paz familiar. A su lado, Gabriel se revolvía en la cama. Al parecer, él tampoco dormía. Marisol la llamó suavemente en la oscuridad. Sí, perdóname por estos 3 años, por no haber sido un esposo. Fui hijo, pero no esposo. Te perdono. Mañana iré a ver a mamá, a hablar en serio. Es hora de poner los puntos sobre las íes. Y si no entiende, entonces viviremos sin ella. Me duele, pero no hay otra opción. Marisol se giró hacia su esposo y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que realmente estaban juntos. No solo vivían bajo el mismo techo, sino que estaban del mismo lado de la vida. Carmen no encontraba paz en 3 días. Se paseaba por el apartamento, a veces se sentaba junto al teléfono, otras veces se levantaba de golpe y comenzaba a revisar nerviosamente las cosas en el armario. El sueño se le había ido por completo. Pasaba las noches en vela, recordando la escena del restaurante y pensando que debería haberle dicho a Marisol. Rosario ya no la visitaba. Alfredo, al encontrarla en el supermercado, apartó la mirada y asintió apresuradamente mientras seguía su camino. Incluso la vecina Concepción la miró de forma extraña en el ascensor, como si supiera algo desagradable. ¿Será posible que Rosario haya contado todo?, pensaba la suegra con angustia, sintiendo cómo se formaba un vacío de silencio a su alrededor. Lo peor era que Gabriel no llamaba. 3 días de silencio absoluto.
Carmen estaba acostumbrada a que su hijo la llamara todos los días, preguntara cómo se sentía, si necesitaba algo, pero ahora, solo silencio. El miércoles por la mañana no aguantó más y marcó su número. Gabriel, soy mamá. ¿Por qué no me llamas? Mamá, necesito tiempo para pensar en todo. La voz de su hijo sonaba cansada. ¿Qué hay que pensar? Tu esposa me ha avergonzado y punto. Ella debe disculparse. Mamá, ¿no piensas que tú también deberías disculparte? Yo. Carmen casi se ahoga de indignación. ¿Por qué debería disculparme? Por 3 años de abuso financiero. Por convertir a mi esposa en un cajero automático. Por aprovecharte de su bondad. ¿Aprovecharme? ¿Qué abusos? Somos familia. La familia debe ayudarse. Ayudar, sí, pero no parásitos. La palabra parásitos fue como una bofetada. Carmen se quedó paralizada. Gabriel, ven inmediatamente. Finalmente, Carmen logró decir. Inmediatamente, tenemos que hablar. Iré, pero solo yo. Y tengo algo muy interesante para ti. Gabriel llegó 1 hora después con una gruesa carpeta de extractos bancarios. Se veía decidido y hasta algo sombrío, nada parecido al hijo obediente que siempre había intentado no molestar a su madre. Mamá, siéntate, dijo mientras entraba a la sala. Tenemos que hablar seriamente. Finalmente Carmen suspiró aliviada. Espero que hayas logrado hacerle entrar en razón a tu esposa. Espero que haya entendido lo mal que se comportó. No, mamá, tú necesitas entender algo. Gabriel extendió los extractos bancarios, recibos y hojas con cálculos sobre la mesa. Mira, estos son los documentos sobre los gastos de Marisol en nuestra familia durante los últimos 3 años. ¿Para qué quiero ver esto?, preguntó Carmen, confundida. Para que veas las cifras reales, no tus fantasías sobre la pequeña ayuda. Carmen se puso las gafas y comenzó a estudiar los papeles. A medida que leía, su rostro se volvía cada vez más pálido. Tu boda, aquí está la cantidad. ¿Recuerdas cómo dijiste, Marisol, es tu boda, ¿quién más va a pagar? Pero no sabía que era tanto dinero. La remodelación de tu cocina, aquí está la cantidad. Nuevos muebles, electrodomésticos, azulejos. Dijiste, tu salario es bueno, pero yo con mi pensión no puedo pagar. Gabriel, yo tenía la intención de devolverlo. ¿Cuándo?, preguntó él bruscamente. ¿Cuándo pensabas devolverlo? ¿En 1 año? ¿En 2? ¿En 10? Carmen se quedó en silencio mirando las cifras. Las vacaciones en el Caribe, los pasajes para 5 personas. Marisol tuvo que pedir un crédito para pagarlas. ¿Un crédito?, se sorprendió la suegra. ¿Para qué un crédito? Porque no tenía ese dinero. Pero ni siquiera te preguntaste si ella lo tenía. Gabriel pasó las páginas, mencionando los artículos, cumpleaños, aniversarios, días festivos. Cada vez, restaurantes caros, cada vez, la cuenta a nombre de Marisol. Medicamentos para ti, esta es la cantidad anual. Regalos para tus amigas en sus celebraciones. El abrigo nuevo que pediste tanto. Pero yo nunca la obligué. ¿Nunca la obligaste? ¿Y qué era entonces? Marichi, sabes que no puedo costearme esto con mi pensión. Marichi, tienes un buen trabajo, pero yo ya soy mayor. Marichi, no me vas a dejar en la mala. Carmen recordó estas frases y se dio cuenta de que sí, exactamente así las había dicho cada vez. Mamá, mira el total. Esto es un departamento. Es un coche y unas vacaciones en Europa. Es la vida de mi esposa, que ha gastado en tus caprichos. ¿Caprichos?, se indignó la suegra. ¿Qué caprichos? Eso es necesidad. ¿Camarones en el restaurante es una necesidad? ¿Champán a ese precio es una necesidad? Era mi cumpleaños. ¿Y los suyos? ¿Cuándo fue la última vez que le diste un regalo a Marisol? ¿Cuándo fue la última vez que organizaste una celebración para ella? La suegra intentó recordar y se dio cuenta de que nunca, durante 3 años, no había gastado un solo peso propio en su nuera. Pero habíamos acordado que esto eran préstamos, replicó débilmente. ¿Acordado? Gabriel sonrió amargamente. Mamá, ¿alguna vez devolviste siquiera un peso? Yo iba a devolverlo, pero siempre pasaba algo, salud, la pensión se retrasaba, algo más. ¿Qué pasaba exactamente? ¿La falta de ganas de ahorrar? ¿El hábito de vivir a costa de los demás? Las preguntas caían como lluvia, y por primera vez en muchos años, Carmen se sintió acusada. ¿Sabes qué es lo más doloroso?, continuó Gabriel. Ni siquiera le diste las gracias de verdad. Tomaste todo como un derecho, como si estuviera obligada a mantenerte. Yo agradecía.
Siempre le decía gracias. Gracias no es agradecimiento, es cortesía. Agradecimiento es cuando entiendes que alguien sacrifica algo por ti. Gabriel reunió los papeles en la carpeta y miró a su madre con una mirada seria. ¿Qué sentías cuando planeabas una cena cara o una compra? ¿Pensabas en cómo le afectaba a Marisol? Carmen guardó silencio. Recordaba cómo elegía los platos más caros en los restaurantes, cómo compraba regalos para sus amigas, cómo planeaba la remodelación y, sí, pensaba solo en sí misma, en sus deseos, en su comodidad, en cómo sería vista por los demás. Yo pensaba que no le costaba, finalmente admitió. Tiene un buen trabajo, es joven. ¿No le costaba, mamá? Ella estuvo 2 años sin comprarse ropa nueva. Renunció a los cursos de inglés que soñaba tomar. Tomó 2 préstamos para cubrir tus gastos. ¿2 préstamos? Exclamó Carmen. 2. Y todo para que tú pudieras vivir por encima de tus posibilidades. La conversación duró 3 horas. Gabriel desglosó cada caso, cada solicitud de ayuda, cada manipulación. Carmen lloraba, se indignaba, intentaba justificarse. ¿Y ahora qué? Preguntó cuando sus emociones se calmaron un poco. ¿Qué quieren de mí? Queremos que entiendas que lo que hiciste estuvo mal, y que te disculpes sinceramente, sin excusas. ¿Y si creo que tenía razón? Entonces nuestra relación se acabará. Marisol ya no vendrá de visita, no participará en eventos familiares, ni pagará tus gastos. ¿Y yo estaré del lado de mi esposa. ¿La eliges a ella y no a mí? Preguntó Carmen, con dolor. Yo elijo la justicia, mamá, y la honestidad, algo que tú nos has negado durante estos 3 años. Pero soy tu madre. La madre debe ser lo primero. La madre debe ser sabia y justa, no egoísta y avariciosa. Las palabras egoísta y avariciosa sonaron como una sentencia. Carmen sollozó. Gabriel, no quería. De verdad, no quería hacer daño. Pero lo hiciste, cada día, con cada solicitud, con cada pequeña ayuda. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo vivo? Como vive la mayoría de los pensionistas, dentro de tus posibilidades, planificando tus gastos, pensando en lo que puedes permitirte y lo que no. ¿Y si no me alcanza la pensión para algo importante? Entonces ahorra en algo más o renuncia a lo que no puedas permitirte. ¿Y la familia? ¿No debe ayudar la familia? Sí, pero en casos extremos y con agradecimiento, entendiendo que es una ayuda, no una obligación. Doña Carmen se levantó y caminó por la habitación. Entonces, ¿ahora debo pedir permiso para cada paso que dé? No, mamá, lo que debes hacer es asumir la responsabilidad de tus decisiones. Si quieres cenar en un restaurante caro, págalo tú misma. Si quieres un regalo caro para alguien, cómpralo con tu propio dinero. ¿Y si no tengo dinero? Entonces no compres, no comas en restaurantes caros, regala cosas dentro de tus posibilidades. Eso es como ser una mendiga. Eso es como ser una persona normal que vive según sus posibilidades. Gabriel se estaba preparando para irse, pero su madre lo detuvo. Espera, ¿y si intento cambiar? Inténtalo, pero ten en cuenta que la confianza se reconstruye con el tiempo y no basta con palabras. Se necesitan acciones. ¿Qué acciones? Disculpas sinceras a Marisol, reconocer tus errores y lo más importante, cambiar tu comportamiento. ¿Y si no puedo? ¿Y si el hábito es más fuerte que yo? Entonces viviremos separados. Lo siento, pero no hay otra forma. ¿De verdad estás dispuesto a perder a tu madre por tu esposa? Estoy dispuesto a perder a mi madre por la justicia, pero espero que encuentres la fuerza para cambiar. Cuando Gabriel se fue, ella se quedó sentada entre los extractos bancarios esparcidos por la mesa. Los números gritaban la verdad que no quería ver, tanto dinero ajeno gastado en sus propios deseos. Tomó la calculadora y comenzó a sumar sus ingresos, pensión, pequeños ahorros. Si viviera modestamente, le alcanzaba para todo lo necesario, pero se había acostumbrado al lujo, a los restaurantes caros, a la ropa de calidad, a los regalos caros. ¿Y si, tal vez Marisol tiene razón? Tal vez me he cedido tanto, pensó. Por la noche, llamó a Rosario. «Rosario, ¿puedo ir a verte?» «Carmen, no sé. Después de nuestra conversación con Marisol». «¿Te encontraste con Marisol?» Sorprendida, dijo doña Carmen. «Sí, hablé con ella y entendí muchas cosas. Carmen, lo que has hecho con esa chica es horrible. Rosario, quiero hablar. Quiero entender lo que está pasando. Ven, pero prepárate para escuchar la verdad».
Rosario no se anduvo con rodeos. Carmen, durante 3 años usaste a esa chica como un cajero automático, y aún te quejabas de que no sonreía. No la obligué. La obligaste. Te aprovechaste moralmente de ella con tus peticiones, indirectas y manipulaciones. Marisol simplemente no sabía decir no y tú te aprovechaste de eso. Pero somos familia. La familia es cuando todos se cuidan entre sí. Pero en tu caso era, todos se cuidan de ti, pero tú no cuidas a nadie. Eso no es cierto. Yo también cuidaba. ¿Con qué? ¿Cuándo? Dame un solo ejemplo en el que hayas gastado tu dinero en Marisol. Doña Carmen se quedó en silencio y se dio cuenta de que no tenía ningún ejemplo. ¿Sabes qué es lo peor? Continuó Rosario. Ni siquiera entendías que estabas haciendo algo malo. Para ti era normal. ¿Y ahora qué hago? Disculparte, reconocer sinceramente tus errores y cambiar. ¿Y si ya es tarde? Nunca es tarde para disculparse, pero debes querer cambiar de verdad, no solo decir bonitas palabras. De camino a casa, Carmen pensaba en las conversaciones. Por primera vez en muchos años, vio su comportamiento a través de los ojos de los demás, y fue doloroso. Tal vez tienen razón, tal vez he estado equivocada todos estos años. En casa, sacó su libreta y comenzó a escribir: Marisol, quiero hablar contigo. He entendido muchas cosas y quiero pedirte perdón. ¿Podemos vernos? Pero después de escribir la nota, no se atrevió a enviarla. Era demasiado aterrador escuchar un no. Al día siguiente, marcó el número de Marisol 3 veces y colgó 3 veces antes de que contestara. ¿Y si no quiere escucharme? ¿Y si me dice que es tarde? Pero por la tarde, finalmente decidió enviarlo. Marisol, soy Doña Carmen. ¿Podemos encontrarnos? Necesito hablar contigo. Es importante. La respuesta llegó 1 hora después. Está bien. Mañana a las 2 en el café, rincón de casa. Pero solo si estás lista para una conversación honesta. Doña Carmen miró la pantalla del teléfono durante mucho rato. Al día siguiente la esperaba la conversación más difícil de su vida, una conversación con su propia conciencia. Se despertó a las 6 de la mañana, aunque la cita era a las 2 de la tarde. No pudo dormir, pasó toda la noche dando vueltas, buscando las palabras que pudieran explicar su comportamiento y expresar su arrepentimiento. Se cambió 3 veces de ropa, eligiendo qué ponerse. Si demasiado elegante, parecería que no comprendía la seriedad de la situación. Si demasiado sencilla, pensaría que intentaba jugar con su lástima. Al final se decidió por un vestido azul sencillo que rara vez usaba. A las 2 menos cuarto, ya estaba sentada en el café rincón de casa, nerviosamente jugando con el asa de su bolso. Pidió un té, pero no lo tocó. Cada vez que se abría la puerta, su corazón daba un salto. Marisol entró puntualmente a las 2. Se veía tranquila y segura con un traje de negocios gris, nada parecido a la nuera sumisa que había soportado en silencio todos los caprichos de su suegra durante 3 años. Su postura, su caminar, incluso su expresión facial denotaban una nueva firmeza. Gracias por venir, dijo doña Carmen en voz baja cuando Marisol se sentó frente a ella. Vine solo porque Gabriel me lo pidió mucho, respondió la nuera sin sonreír, y porque quiero poner un punto final a esta historia. ¿Poner un punto final? Sí. O encontramos una forma de vivir como personas civilizadas, o nuestra relación se acaba para siempre. La firmeza en la voz de Marisol sorprendió a doña Carmen. Estaba acostumbrada a la suavidad, a la disposición de ceder, y ahora tenía frente a ella a una mujer completamente diferente. Pidieron café y permanecieron en silencio un rato. La primera en hablar fue doña Carmen. Marisol, quería. O sea, necesito. Se detuvo y comenzó de nuevo. Debo decirte algo. Te escucho. Estuve equivocada. Estos 3 años me comporté de manera egoísta e injusta. Usé tu bondad. Marisol la miró atentamente. En su voz no había las típicas notas de superioridad ni intentos de manipulación. Por primera vez en 3 años, doña Carmen hablaba sin dobles intenciones. Continúa, dijo ella. Me acostumbré a mandar. Toda mi vida, todos hacían lo que yo decía. Mi esposo, mi hijo, mis familiares. Y cuando llegaste a nuestra familia, decidí que tú también debías obedecerme. Y usaste mi incapacidad para decir no. Sí, vi que no sabías rechazar y me aproveché de eso. Fue muy mezquino de mi parte. Marisol bebió su café, pensando en las palabras de su suegra. Las disculpas sonaban sinceras. Pero 3 años de humillaciones no se olvidan con una sola conversación.
¿Te mostró Gabriel los cálculos de mis gastos en tu familia? Sí. Es una cantidad muy grande en 3 años. Son casi 2 de mis salarios anuales. ¿Entiendes lo que eso significa? Lo entiendo. Trabajaste para mí, no para ti. No solo eso. Pedí 2 créditos para cubrir sus gastos. Renuncié a los cursos de inglés que soñaba tomar. No compré ropa nueva durante 1 año y medio. Ahorré en mi propia comida para que me alcanzara para sus caprichos. Cada palabra era un golpe. Doña Carmen escuchaba y comprendía. No solo tomaba el dinero, robaba una vida ajena. Marichi, no sabía. No sabías o no querías saberlo. Te convenía pensar que tenía un buen sueldo y que no me costaba ayudar. No quería saberlo, confesó honestamente doña Carmen. Me resultaba cómodo pensar así. Es más fácil creer que tú ayudas voluntariamente que aceptar que te estoy obligando. Al menos lo dices con honestidad, eso ya es un progreso. Marisol, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí. ¿Podrías perdonarme? Marisol guardó silencio por un largo rato, mirando por la ventana del café. Afuera, la vida cotidiana seguía su curso, sin prisas, ajena a la conversación tan importante que estaba ocurriendo en el interior del café. No lo sé, finalmente respondió ella. Aún no lo sé, pero estoy dispuesta a intentar reconstruir nuestra relación, siempre y cuando estés dispuesta a respetar ciertas reglas. ¿Qué reglas? Marisol sacó de su bolso una hoja con los puntos que había preparado de antemano. Primero, nada de préstamos. Si no tienes dinero para algo, significa que no está en tu alcance. Doña Carmen asintió. Segundo, si planeas organizar algún evento, debemos acordar de antemano quién paga qué. Nada de sorpresas con la cuenta en el restaurante. De acuerdo. Tercero, respeto por mis límites. Tengo derecho a decir no y no sentirme culpable por ello. Está bien. Cuarto, si alguna vez vuelves a manipularme, nuestra relación se terminará inmediatamente. Para siempre. Entiendo. Y quinto, nada de hablar de mí con los familiares, nada de quejas sobre mi egoísmo o avaricia. Si tienes algo que decir, dímelo directamente. Doña Carmen suspiró profundamente. Marichi, ¿puedo hacerte otra pregunta? Sí. ¿Y si no puedo, si caigo de nuevo por costumbre? Entonces todo se terminará. Ya no soportaré más humillaciones, ni siquiera por mantener la paz familiar. Pero uno puede cometer un error una vez. No, durante 3 años cometiste errores todos los días. Ahora tienes una oportunidad para construir una nueva relación, pero solo una. La firmeza en la voz de Marisol no dejaba lugar a dudas. Doña Carmen entendió, el tiempo de los juegos había terminado. Está bien, dijo ella. Acepto todas las condiciones, pero dime sinceramente, ¿tenemos alguna oportunidad de ser una verdadera familia? La hay, pero tendremos que reconstruir nuestra relación desde cero, olvidar todo lo que pasó y empezar de nuevo. ¿Estás dispuesta a hacerlo? Estoy dispuesta a intentarlo, pero recuerda, la confianza se construye con los años y se destruye con un solo acto. Terminaron de tomar el café y discutieron los detalles. Doña Carmen se comprometió a nunca más pedir dinero prestado, no organizar eventos caros a costa de los demás y a no hablar de Marisol con los familiares. ¿Y qué pasa con las comidas familiares?, preguntó la suegra. Me gustaría reunir a todos de vez en cuando. Se puede, pero en lugares dentro de tus posibilidades y con una clara disposición sobre quién paga. Entendido. ¿Y los regalos para las fiestas? Los que puedas permitirte. Pero no esperes que te dé regalos caros a cambio. Los tiempos en los que compensaba mi gratitud con dinero ya pasaron. Justo. Cuando salían del café, doña Carmen detuvo a Marisol. Marichi, ¿puedo abrazarte? Aún es pronto, respondió Marisol suavemente, pero con firmeza. Primero los asuntos, después los abrazos. Lo entiendo. 2 semanas después se celebró el primer almuerzo familiar de prueba. Doña Carmen sugirió reunirse en un sencillo café familiar. He revisado los precios, dijo por teléfono. Todo es razonable, y yo invito a todos. ¿Estás segura de que puedes cubrir los gastos?, preguntó Marisol. Sí, estoy segura. He estado ahorrando un mes para este almuerzo. En el café Casa Familiar se reunió toda la familia, Rosario y Alfredo, Gabriel y Marisol, y la misma doña Carmen. La atmósfera estaba un poco tensa, pero sincera. ¿Cómo te va en el trabajo, Marichi?, preguntó la suegra. Bien, me ascendieron a gerente senior. Felicidades. Eso es maravilloso. Gracias.
¿te apuntaste a los cursos de inglés? Sí, ya me inscribí. Comienzo la próxima semana. ¡Qué bien! Me alegra mucho por ti. Rosario y Alfredo se miraron con sorpresa. Nunca habían oído a doña Carmen hablar con tanto interés por los planes de su nuera. Cuando llegó el momento de pagar, la suegra sacó su billetera de manera demostrativa. Hoy yo invito. Y no quiero oír protestas. Mamá, ¿estás segura?, preguntó Gabriel. Absolutamente. He estado ahorrando para este almuerzo. Gracias, dijo Marisol. Es un gesto muy agradable y correcto, añadió Rosario. Así es como debería ser. En el camino de vuelta, doña Carmen tomó el brazo de Marisol. Sabes, me ha gustado pagar yo misma. Me refiero a que te sientes independiente. Esa es la independencia, sonrió Marisol. Cuando eres responsable de tus propias decisiones. Toda mi vida tuve miedo de la responsabilidad. Pensaba que era más fácil delegar todo en los demás. Pero eso no se puede hacer. Es injusto para los demás. Ahora lo entiendo. Se detuvieron en la parada del autobús. Gabriel abrazó a su esposa. Gracias por darle una oportunidad. Fue lo correcto. Al final, realmente somos una familia. Solo que ahora tenemos una relación más sana. Me parece que mamá incluso ha madurado. Por primera vez en muchos años ha asumido la responsabilidad de sus actos. Nunca es tarde para cambiar, dijo Marisol pensativa. Lo más importante es desearlo sinceramente. Doña Carmen estaba cerca y escuchaba esta conversación. Por primera vez en 3 años, sentía que había hecho lo correcto. Y esa sensación era mucho más agradable que todos los almuerzos gratis en restaurantes caros. Esa noche, en casa, sacó un cuaderno y anotó las nuevas reglas de doña Carmen. 1. Vivo dentro de mis posibilidades. 2. Pago por mis deseos. 3. Respeto los límites de los demás. 4. No manipulo a los familiares. 5. Recuerdo, la familia no es una billetera, sino amor y apoyo. Cerró el cuaderno y sonrió. Tal vez, a los 60 años, realmente se puede aprender a vivir de nuevo. Un mes después, se reunieron de nuevo. Esta vez, doña Carmen sugirió ir al parque, llevar un termo con café y empanadas caseras. Económico y acogedor, dijo ella. Y solo gastaremos en ingredientes para la comida. Buena idea, aprobó Marisol. Sentadas en una banca del parque, hablaron sobre la vida, los planes, los sueños. Doña Carmen contó historias de su niñez, Marisol habló sobre su trabajo y sus pasatiempos. Por primera vez en 3 años, hablaban como personas comunes, no como deudora y acreedora. Marichi, dijo la suegra, quiero regalarte algo. ¿Qué? No es caro, no te preocupes. Solo que te tejí una bufanda con mis propias manos. Sacó del bolso una suave bufanda de color verde brillante. Recuerdo que te gusta el verde, dijo doña Carmen, sonrojada. Esta es mi manera de agradecerte por darme una oportunidad. Marisol tomó la bufanda y sintió como las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. No por el regalo en sí, sino porque, por primera vez, alguien de la familia de su esposo le había dado algo hecho con amor y cuidado. Gracias, dijo, con la voz algo quebrada. Es muy bonita. No se compara con lo que tú has hecho por nosotros. Señora Carmen, no hace falta. No volvamos al pasado. Lo importante es cómo vivimos ahora. Tienes razón. El pasado no se puede cambiar, pero el futuro lo podemos hacer mejor. Podemos, asintió Marisol y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió sinceramente a su suegra. Esa noche, en casa, le mostró la bufanda a Gabriel. Mira lo que me regaló tu mamá. La tejió ella misma. Es bonita, dijo él. ¿Sabes lo que significa esto? ¿Qué significa? Que por fin te regaló algo en lo que puso su esfuerzo, no tu dinero. Sí, asintió Marisol. Tal vez ahora sí podamos ser una familia de verdad. Lo seremos. Yo lo creo. Yo también lo creo, porque ahora estamos construyendo nuestra relación sobre la honestidad, no sobre la costumbre de callar y aguantar. ¿Sabes qué es lo que más me alegra?, preguntó Gabriel. ¿Qué? Que por fin dejé de ser el niño que tiene miedo de decepcionar a mamá. Ahora eres un marido que protege a su esposa. Y yo me alegro de haber dejado de ser la nuera cómoda que se calla y paga. Ahora soy solo Marisol, que tiene derecho a su propia vida. Se abrazaron, sabiendo que lo más difícil ya había pasado. Ahora comenzaba una nueva vida, honesta, justa, construida sobre el respeto mutuo. En otro extremo de la ciudad, doña Carmen estaba sentada en la cocina, calculando los gastos del mes siguiente, pensión, pagos de servicios,
comida, medicamentos, todo encajaba. Incluso podía ahorrar algo para los regalos de Navidad. Parece que vivir dentro de mis posibilidades no es tan difícil, pensó. Lo importante es no querer más de lo que te puedes permitir. Tomó su libreta y comenzó a planear la fiesta familiar para Navidad, algo sencillo, acogedor, económico, pero sincero, una fiesta donde todos estén felices de verse y no preocupados por cuánto les costará. Y por primera vez en muchos años, Carmen se sintió realmente feliz. No por los regalos caros ni los restaurantes lujosos, sino porque tenía una familia que la quería y la respetaba, una familia que casi perdió por su propia avaricia y egoísmo, pero que pudo salvar al encontrar la fuerza para reconocer sus errores y cambiar. El costo del orgullo había sido muy alto, pero la felicidad que vino con el perdón y las nuevas relaciones no tenía precio.